Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá, en Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús, en el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá. Bueno, hermanos, estamos ya de regreso, listos para estudiar y meditar en la palabra de Dios. Gracias a todos los que siguen conectados y hambrientos de escuchar, ¿verdad?, el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y bueno, el título de esta noche, yo le puse al mensaje perdonando a los que nos ofenden, ¿verdad? Perdonando a los que nos ofenden. Y si lo quieres hacer un poquito más personal, más para ti, sería perdona, ¿verdad?, a los que te han ofendido, perdona a los que te han lastimado, perdona a los que te han herido, a los que te han causado dolor, tristeza, ya sea lo que haya provocado en tu corazón. Dios nos manda a perdonar. El domingo estaba predicando en una iglesia en México y cuando terminó el servicio se me acercó una señora, ¿verdad? Y me dijo, ¿puedo platicar contigo? Y le dije, sí, claro que sí, ¿qué pasó? Y bueno, esta señora me contó algo horrible que había vivido, ella y su familia. No lo voy a decir porque realmente es algo muy feo. Y la señora me preguntó, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y yo le dije, bueno, lo primero que tienes que hacer es perdonarlo en tu corazón, ¿verdad? Lo tienes que perdonar. Y ella decía, pero ¿cómo? Si hizo esto, y me volvía a contar. Y yo le decía, sí, es horrible la situación, es horrible lo que te pasó, pero Dios nos manda a perdonar. Pero es importante que entendamos bíblicamente qué es el perdón y qué no es el perdón. Y hermanos, cuando hablamos de convicciones, justamente el perdón tiene que ser una convicción en nuestra vida, ¿verdad? Porque el perdón es algo que vamos a hacer de manera constante. No es como que bueno, en esta edad ya dejo de perdonar, o en este momento ya voy a dejar de perdonar. No, el perdón tiene que ser algo que vamos a hacer durante toda nuestra vida. Y no podemos vivir sin perdonar, porque sería ir como cargando una mochila a nuestra espalda, y cuando tú y yo no perdonamos es como ir arrojando piedras, ¿verdad? Y cada vez la carga se va haciendo más pesada y más pesada por la falta de perdón. Esas piedras pueden traducirse en tristeza, en amargura, en resentimiento, en dolor, en un corazón endurecido, un corazón que ha lastimado también, y son cargas que uno va acumulando justamente por la falta de perdón. Quiero que veamos un primer versículo ahí en Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. Donde dice lo siguiente: mirad por vosotros mismos. Fíjense lo que dice: si tu hermano pecare contra ti, dice, repréndele,
y si se arrepintiere, dice, perdónale. Y dice versículo 41, y si 7 veces al día pecare contra ti, fíjense, al día, ¿verdad? Pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, dice la Biblia, perdónale, ¿verdad? Perdónale. Entonces, hermanos, el deseo de Dios para cada uno de nosotros como hijos de Dios es que tengamos siempre un corazón dispuesto a perdonar a los que nos ofenden. Pero primero tenemos que entender, hermanos, que no es el perdón. Para que no nos confundamos, ¿qué no es el perdón? Bueno, ¿qué no es el perdón? En primer lugar, podríamos decir que el perdón no es un sentimiento. Muchas personas nos escriben, ¿verdad? Y creo que justamente Alina hace rato escribió ahí en los comentarios donde dice, no siento perdonar a tal persona. Y es algo que escuchamos muy común. No siento el perdonar a esta persona que me hizo tal cosa. Y hermanos, tenemos que entender que el perdón no es un sentimiento. No se trata de que si tú sientes perdonarlo, perdónalo. Pero si no lo sientes, no lo perdones. Yo estoy seguro, hermanos, que en el 99.9 de las veces no vamos a sentir perdonar a la persona que nos ha ofendido. ¿Y por qué no lo vamos a sentir? Porque justamente, como dice la palabra, nos ha ofendido. Nos ha provocado un dolor, nos ha provocado tristeza, ha provocado algo dentro de nosotros. Entonces el sentimiento natural del ser humano es, yo no siento perdonar a esta persona. Pero tenemos que entender que el perdón no es un sentimiento. También tenemos que entender en segundo lugar que el perdón no es reconciliación inmediata. Hay situaciones muy graves y el hecho que tú perdones a la otra persona no significa que esa persona vaya a quedar sin consecuencias. Así como la persona el domingo me dijo, como te dije, una situación horrible por la que había vivido, y le dije, hermana, el hecho de que tú perdones a esta persona no significa que esa persona no tenga que pagar las consecuencias y no tenga que ir ante las autoridades civiles para pagar por lo que él ha hecho. Y hay momentos donde nos han causado tanto dolor que tú lo perdonas, pero el hecho de que tú lo hayas perdonado no significa que tiene que haber una reconciliación inmediata, porque eso puede costar tiempo. En tercer lugar, como te dije, ¿qué no es el perdón? No es evitar las consecuencias de su pecado al ofensor. Entonces, el perdón no es un sentimiento, el perdón no es reconciliación inmediata y, como te dije, no es evitarle las consecuencias de su pecado al ofensor. Como te dije bien hace rato, por más que tú perdones, la persona tiene que pagar las consecuencias, ¿verdad? Si ha cometido algún pecado. Y en último lugar, ¿qué no es el perdón, hermanos? No es un hecho histórico, ¿verdad? El perdón es más bien una práctica cristiana. El creyente se tiene que caracterizar por estar perdonando de manera constante. Entonces, habiendo dado algunas características de qué no es el perdón, empecemos a ver bíblicamente qué sí es el perdón. Dice Isaías capítulo 43, versículo 18. Fíjense lo que dice Dios. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Entonces aquí ya nos podrá dar una pequeña definición en cuanto al perdón. No acordarse de las cosas pasadas. Pero uno dice, ¿cómo no me voy a acordar, verdad? Si fue horrible lo que me hicieron. Bueno, el versículo dice, no traer a memoria las cosas antiguas. Si nosotros pudiéramos dar una definición de lo que es el perdón, sería una buena disposición para perdonar las ofensas. O en otras palabras, sería pasar por alto las ofensas personales contra uno mismo. Por más que tú eres consciente de lo que tú hicieron,
El perdonar es tener una actitud de yo paso por alto el pecado que han hecho en contra de mí. Por ejemplo, veamos más versículos. Ahí en Miqueas, si vamos a Miqueas capítulo 7, vamos rápido ahí a Miqueas capítulo 7. Dice el versículo 18 y 19. Fíjense, dice Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú? Es en forma de pregunta. Ahora, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fíjense que dice la Biblia, ¿qué Dios como tú? Dice que perdona, y menciona dos cosas, que perdona la maldad y olvida el pecado. A ver, hermanos, Dios, siendo Dios, ¿puede olvidarse de algo? Por supuesto que no, Él es Dios. ¿Pero por qué dice que olvida el pecado? Bueno, porque dice el versículo, sigue diciendo, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Entonces, cuando está hablando de que Dios olvida el pecado, no significa ya que en la mente de Dios Él ya no es consciente de lo que nosotros hicimos en el pasado. El perdón de Dios significa que para Él ya está perdonado y la situación que tú y yo hayamos hecho contra Él no volverá a traerla al presente, ¿verdad? Será algo que Él no seguirá utilizando en nuestra contra, porque para Él ya ha quedado perdonado, porque para Dios ya ha quedado olvidado. El perdón de Dios es no traer a la memoria las cosas antiguas, ¿verdad? No traer a memoria las cosas antiguas. Entonces, eso tendrá que ser, hermanos, el perdón para cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento el perdón va relacionado con enviar lejos, ¿verdad? Por más que tú sigues siendo consciente de lo que te hicieron, es algo que tú decides enviar lejos. El Antiguo Testamento trae la connotación de no volverlo a traer a juicio. Si ya está perdonado, no hay por qué volver a traerlo a juicio. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 12, versículo 17, Romanos 12, 17, dice así la palabra de Dios, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que el perdón en la práctica, en el día a día, es justamente lo que viene aquí describiendo Pablo en Romanos capítulo 12. Dice Pablo, no vengarse. No vengarse. El perdón en la práctica sería, esta persona me hizo esto, pero yo lo perdono y por lo tanto decido no vengarme de esta persona. Dice el versículo, no devolver mal por mal. No te vengues por ti mismo, sino déjale eso a Dios, ¿verdad? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. ¿Verdad? Entonces, ese es, hermanos, en la vida, en la práctica cristiana, una forma de perdonar, ¿verdad? No devolviendo mal por mal a las personas que nos han
ofendido. Pero hermanos, lo importante no es saber definir el perdón. Lo importante es experimentar el perdón. De nada sirve que tú y yo le demos definición al perdón, y el perdonar es esto, y esto no es perdonar, y el perdón en el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo en griego, y significa, es importante saberlo, pero es más importante, hermanos, experimentar el perdón. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 18 y que veamos una pregunta que el apóstol Pedro le hace a Jesús. Y la manera en la que Jesús le responde trae enseñanzas profundas para cada uno de nosotros. Y Jesús va a contar una historia que nos va a dejar con 3 enseñanzas claras para nuestra vida. Mateo, capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 21. Presten atención, hermanos. Mateo 18, 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Dice Pedro, ¿hasta 7? Bueno, versículo 22, Jesús le responde, dice, Pedro, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo primero, hermanos, que yo quiero resaltar de esta pregunta que le hace Pedro al Señor Jesucristo es que Pedro está diciéndonos a cada uno de nosotros que va a haber personas que harán cosas malas en contra de nosotros. Porque dice la pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar a la persona que peque contra mí? ¿Verdad? Contra mí. Nosotros sabemos en el Antiguo Testamento el salmista dice, ¿verdad? Contra ti he pecado, haciendo referencia a que el pecado que él cometió era un pecado en contra de Dios. ¿Verdad? Entonces, por aquí Pedro dice, hay hermanos que van a pecar en contra nuestra. Hay hermanos en la iglesia que posiblemente han murmurado en contra de nosotros y la murmuración es un pecado. Entonces sería, bueno, Dios, ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano que murmuró contra mí? ¿Cuántas veces tengo que pecar al hermano que me insultó? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que inventó chismes en cuanto a mí? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me chantajeó? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me estafó? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me calumnió? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ha lastimado en lo más profundo de mi corazón? Es lo que está diciendo Pedro. Jesús, ¿cuántas veces perdonaré al hermano que peque contra mí? Hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de que no somos seres perfectos y vamos a lastimar a los demás. Y muchas veces vamos a pecar en contra de nuestros hermanos. Y nosotros también no podemos ponernos en la actitud de decir, no es que en la iglesia todos son de esta forma y se supone que son cristianos, como si cristiano fuera sinónimo de perfección, ¿verdad? No se trata de eso. Nos equivocamos como personas comunes que somos y tenemos que ser conscientes que habrá personas que pecarán en contra de nosotros. Hay gente que te va a lastimar, hay gente que te va a hacer enojar, hay gente que te va a causar tristeza, hay gente que te va a hacer cierto tipo de cosas de donde tú humanamente dices, esa persona merece lo peor de lo peor. Pues aquí la Biblia nos está diciendo que tú y yo no vamos a sufrir ningún tipo de mal por parte de los demás, sino que Pedro en su pregunta dice, hay hermanos que pecarán en contra de nosotros. Entonces, siendo conscientes de que la gente va a lastimarnos y va a pecar en contra de nosotros, la pregunta sería, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a ellos? ¿1, 2, 3 o como Pedro, hasta 7 veces?
Bueno, Jesús le responde en el versículo 22, Pedro, no te digo 7, le dice Jesús, sino aún 70 veces 7. Ahora, si nosotros hacemos, ¿verdad?, esta multiplicación de 70 veces 7, pues nos da 490. Ahora, Jesús no está diciendo de forma literal que tú y yo tenemos que perdonar 490 veces. No es como que yo voy a tener una lista diciendo, bueno, ya perdoné, ya va una. Bueno, ya volví a perdonar, van 2. Bueno, ya voy en la 485, me quedan 5 más y dejo de perdonar. No está enseñando eso el Señor Jesús. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es que el perdón en el creyente no tiene límite. ¿Verdad? El perdón en la vida del creyente no tiene límite. Lo podríamos decir de la siguiente manera, el perdón es infinito. El perdón no tiene límites. Toda la vida, hermanos, tenemos que estar perdonando. Toda la vida hasta que muramos o hasta que Cristo venga por nosotros, tenemos que estar aplicando el perdón. Y a partir del versículo 23, Jesús va a contar una historia para ilustrarnos de mejor manera lo que es el perdón. Esta historia está justamente ahí en Mateo 18, a partir del versículo 23 al versículo 35, y seguramente en tu Biblia tienes esta historia con el título de los 2 deudores. Ahora, esta historia, hermanos, es una historia que trata acerca de un rey. Y este rey, ahorita lo vamos a ir leyendo, pero este rey de repente estaba obviamente en su reino, y dice el versículo 23 que el rey quiso hacer cuenta con sus siervos. Empezó a hacer cuentas, bueno, qué personas me deben, con qué personas tengo asuntos pendientes, quién me debe dinero, cuánto me debe. El rey empezó a hacer cuentas. Dice versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado un hombre que le debía 10,000 talentos. Entonces el rey empieza a hacer cuentas y le traen al primer hombre. Ahí está este primer hombre delante del rey, y este hombre le debía al rey 10,000 talentos. Ahora, el versículo 25 nos dice que este hombre no podía pagar la deuda que él le debía al rey. O sea, era una deuda impagable. Si nosotros haríamos la traducción de lo que representa 10,000 talentos, es una cantidad, hermanos, enorme de dinero. O sea, era una deuda que este hombre no hubiera podido pagarle al rey ni trabajando toda su vida. Era una deuda impagable. Entonces dice el versículo 25, a como no pudo pagar, fíjense qué fue lo que ordenó el rey. Dice, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Obviamente el rey dice, ¿verdad? Bueno, si esta persona me debe y no tiene para pagarme, pues de alguna manera me tiene que pagar. Yo como rey tengo que hacer algo. Entonces dice, bueno, vamos a mandar a venderle a él, a su esposa, a sus hijos y todas las propiedades, todas las pertenencias que este hombre tenga para que este hombre pueda pagar. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Dice versículo 26, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjense cómo este hombre empieza a rogarle, ¿verdad? Al rey, y dice, Rey, ten paciencia. Rey, perdóname, dame tiempo, dame chance, ten paciencia conmigo. Yo te prometo que te voy a pagar todo. Yo te juro que te voy a pagar hasta el último centavo. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Y fíjense que dice, no que le dio más tiempo para que le pagara la deuda. Dice, y le perdonó la deuda. Fíjense cómo, hermanos, esta historia ya, ahorita vamos a sacar algunas enseñanzas más puntuales, pero cómo el perdón
es cuando uno tiene misericordia dentro de su corazón. El rey fue movido a misericordia y le perdonó la deuda, ¿verdad? Le perdonó la deuda. Pero fíjense qué fue lo que sucedió. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, este hombre que había recibido el perdón por parte del rey, dice, halló a uno de sus consiervos, a uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios. 100 denarios, algo muy pequeño, una cantidad muy insignificante. Dice, halló un compañero que le debía esta cantidad de dinero, 100 denarios. Dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Fíjense, este hombre había salido de estar delante del rey. Había recibido el perdón de la deuda impagable que él tenía. Se encuentra alguien que le debe una cantidad insignificante y no solamente le exige que le pague. Dice que lo asió, literalmente lo estaba ahorcando. Dice, págame la deuda. Págame lo que me debes. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Versículo 29. Entonces su compañero, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él había hecho, que el otro hombre había hecho ante el rey. Postrado, pidiendo paciencia delante del rey y prometiendo que le pagaría todo. Y este consiervo que él tenía hizo justamente lo mismo. Se postró delante de él y le dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La respuesta, hermanos, de este hombre fue muy triste. Porque dice versículo 30 que él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, fíjense que él no pudo hacer lo mismo que el rey había hecho para con él. El rey le perdonó la deuda, pero él no fue capaz de perdonarle una deuda a uno de sus compañeros. Y como este hombre no tenía para pagarle, dice que lo metió a la cárcel. Dice que viendo a las personas que estaban alrededor, se pusieron tristes y fueron y le dijeron todo al rey. Hey rey, este hombre que tú le acabas de perdonar la deuda, no fue capaz de perdonar a uno de sus compañeros. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo en el versículo 32, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? O sea, lo que le está diciendo el rey, ¿no tenías tú también que perdonar a tu compañero como yo te perdoné a ti? Dice versículo 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que le debía. Hasta que pagase lo que le debía. Hermanos, ¿qué lecciones trae para nuestra vida esta historia que está contando Jesús acerca de un rey y los dos deudores? Yo saqué algunas enseñanzas prácticas para mi vida, algunas lecciones que espero que puedan servirte para que tú aprendas a perdonar a los que te han ofendido. La primera lección que podemos resaltar es que el perdón tiene que nacer en el corazón. El perdón nace del corazón. Ve lo que dice el versículo 35. ¿Cuál es la enseñanza que da Jesús acerca de esta historia? Mateo 18:35. Dice así, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense, si no perdonan de todo corazón. Hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes que el perdón nace y tiene como origen el corazón. Cuando alguien hace algo en contra de nosotros, no tenemos que esperar que la otra persona nos pida perdón para que tú y yo le perdonemos. Posiblemente la persona nunca se arrepienta. Posiblemente la persona nunca nos pida perdón. Y hermanos, si nunca nos pide perdón, ¿qué vamos a hacer? ¿No lo vamos a perdonar entonces? ¿Vamos a ser así de orgullosos? Por supuesto que no.
Aquí nos enseña la Biblia que el perdón tiene que nacer en el corazón. No hay que esperar a que la persona nos pida perdón. Desde antes, hermanos, tú y yo tenemos que decidir perdonarlo desde lo más profundo de nuestro corazón. Sabes que hemos conocido casos e historias de gente que alguien le hizo algo muy grande, alguna estafa, etcétera, y está esperando que la persona te pida perdón para poder perdonarlo. Y no pasa, y pasan los años, y aún la persona que ofendió muere, y la persona nunca pudo perdonarlo, ¿verdad? Aún ya no estando en vida, nunca fue capaz de perdonarlo porque se quedó esperando que la persona le pidiera perdón. Hermanos, no tiene que ser de esta manera. Aquí Jesús nos dice que tenemos que perdonar de todo corazón a nuestros hermanos sus ofensas. Entonces, primera lección, el perdón nace del corazón. Segunda lección, el perdón es una decisión personal. El perdón es una decisión personal. El siervo del cual Jesús contó la historia tuvo que tomar una decisión, ¿verdad? Él había salido del palacio del rey, había recibido el perdón de la deuda impagable que él tenía, se encontró con un consiervo que le debía también una cantidad mínima de dinero. Este siervo no tenía para pagarle, se postró y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, yo te lo pagaré todo. En ese momento, este hombre tiene que tomar una decisión. O lo perdona, así como le había sido perdonado, o la decisión contraria es, o no lo perdona. Hermanos, tristemente vemos en este hombre que él tomó la decisión incorrecta. Fíjense, lo volvemos a leer. Dice versículo 30, un versículo triste. Mas él no quiso. Mas él no quiso. ¿Qué fue lo que no quiso? No quiso perdonar. No quiso perdonar. Hermanos, el no querer perdonar siempre va a ser una decisión incorrecta. Siempre será la falta de perdón una decisión incorrecta. El siervo tuvo que haber decidido perdonar a su compañero, pero tomó la decisión incorrecta. Ante las ofensas, hermanos, nosotros vamos a tener que decidir, que tomar una decisión también. ¿Y cuál es esa decisión? O perdonas o no perdonas. Pero tienes que ser consciente que no perdonar siempre será una decisión incorrecta. ¿Y por qué lo afirmamos así con tal firmeza? Porque la Biblia nos dice: perdona a los que te han ofendido. Y si 7 días pecare contra ti, 7 veces perdónalo. Entonces la decisión que nos pide la Biblia es perdonar. ¿Verdad? Perdonar. Entonces, hermanos, en primer lugar, o la primera lección que nosotros podemos sacar en cuanto al perdón es: el perdón nace del corazón. La segunda lección que podemos sacar de esta historia es que el perdón es una decisión personal. Y la tercera lección, hermanos, que podemos sacar es que la falta de perdón afecta a los que nos rodean. La falta de perdón afecta a los que nos rodean. Dice el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, ¿verdad? Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también perdonar? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Fíjense, hermanos, que la falta de perdón entristeció a los que rodeaban a esta persona. Al no ser capaz de perdonar,
sus compañeros se entristecieron. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser conscientes de que si no perdonamos, afectamos a los que nos rodean. Porque como te dije, la falta de perdón va a ser una carga que tú y yo tendremos en la espalda, cargada de amargura, resentimiento, dolor, un corazón endurecido, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, el perdón nace del corazón. El perdón es una decisión personal y la falta de perdón afecta a los que nos rodean. Hay historias de gente que ha vivido y ha tenido que aplicar el perdón en sus vidas y que es un ejemplo grande para nosotros. Hace muchos años existió y vivió una mujer judía que ella tuvo que pasar por lo horrible, ¿verdad?, del holocausto. Nosotros sabemos cómo eran los holocaustos, hemos visto películas, libros, novelas, etcétera, que eran momentos horribles. Y la historia de esta mujer seguramente la conoces bien. Ella cuenta que cuando acabó, ¿verdad?, todo lo del holocausto, en un momento tuvo que encontrarse con el guardia, uno de los guardias nazis, que la había torturado por muchísimo tiempo, ¿verdad? Y un guardia que había sido cómplice de la muerte de más de 300,000 personas. Y esta mujer, cuando ve al guardia, se acuerda de todo el dolor que él le había causado. Todo lo que hizo a ella, lo que le hizo a otras personas, todos los dolores, todo el maltrato, todo el sufrimiento. Pero esta mujer era una mujer cristiana y se encuentra con este hombre, le extiende la mano, lo abraza y le perdona. Por más que le recordó todo el dolor que este hombre le había provocado, ella tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Yo decido perdonarlo. Decidió perdonar a este hombre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender también a perdonar a los que nos ofenden. Mientras entendamos que mi perdón es porque nos ponemos en el papel de víctimas, tengo derecho a no perdonar, tengo el derecho a ser libre, y podremos y seguir inventando cosas, poniéndonos el papel de víctimas, jamás podremos ser libres de lo que nos ha pasado. Jamás podremos ser libres si no perdonamos. Jamás seremos libres si no tiramos la carga que tenemos sobre nuestros hombros, el dolor, la ira, etcétera. Tenemos que aprender a perdonar. Y no perdonamos, hermanos, porque la persona se lo merezca. Perdonamos, sino porque Dios nos pide que lo hagamos de esa manera. Perdonamos porque es la decisión correcta. Hermanos, si vamos más profundos con esta historia de Mateo capítulo 18, nos daremos cuenta que el rey representa a Dios. El rey representa a Dios. Y el siervo que tiene una deuda impagable, ¿saben a quién representa? A cada uno de nosotros. Tú y yo teníamos una deuda impagable delante de Dios, que era la deuda del pecado. Una deuda que tú y yo no podíamos pagar. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Dios? Dios pagó la deuda. ¿Y cómo la pagó? Con la vida de su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cristo toma nuestro lugar y Él paga el precio de nuestra salvación. ¿Y cuál fue el costo, hermanos? Fue su propia vida. Y tú y yo hemos recibido un perdón que no merecíamos. Y ese mismo perdón que hemos recibido lo tenemos que aplicar para con los demás. O sea, si tú y yo nos ponemos en la actitud de no perdonar a los demás, es como, bueno, yo he recibido un perdón de parte de Dios de una deuda que era impagable, pero yo no soy capaz de perdonar a las personas que me ofenden. No tiene, hermanos, sentido. Dice Pablo en Efesios 4, versículo 33, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó
nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. De la manera en la que Cristo nos perdonó, tú y yo tenemos que perdonar a los demás. Hermanos, nosotros no merecíamos el perdón y Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. De la misma manera, perdonemos a los demás. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tu enseñanza es clara, Dios, para nuestras vidas. Dios, queremos aprender a perdonar. Posiblemente en esta noche que me estás escuchando, hay algo en tu corazón que no has podido perdonar. Hay algo con lo que estás cargando, con lo que estás luchando en tu vida, con la amargura, con el resentimiento, con el dolor, con la tristeza. Hoy es momento de que lo sueltes. Hoy es momento de que perdones. Hoy es momento de que recuerdes que el perdón tiene que nacer en tu corazón. Es momento de que recuerdes que el perdón es una decisión que solo tú puedes tomar. Es momento de que recuerdes que el perdón o la falta de perdón afecta a los que nos rodean. Es momento de que hoy recuerdes el perdón que tú has recibido en Cristo Jesús, de una deuda impagable, una deuda imperdonable, pero que hemos recibido por gracia, porque Cristo pagó la deuda. Y de la manera en la que Cristo nos perdonó, tú y yo también tenemos que perdonar a los demás. Yo por eso te invito en esta noche a que perdones en tu corazón. Yo por eso te quiero invitar a que tomes la decisión correcta, que lo sueltes, que lo entregues a Dios, que le pidas ayuda a Dios para que Él te ayude a que puedas perdonar a los que te han provocado dolor. Gracias, Padre, por este tiempo y que pueda ser una realidad en cada uno de nosotros y que el perdón sea parte de nuestra vida diaria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.